avanzar hoy día el tema de cáncer de próstata. Habíamos avanzado en la anterior clase adenoma de próstata, que es tumor benigno. Ahora vamos a hablar de cáncer de próstata, que es tumor maligno. Y ustedes tienen que saber, tanto el adenoma de próstata como el cáncer de próstata son tumores hormonodependientes, dependen exclusivamente de los andrógenos, ¿cierto? Y ustedes saben que los andrógenos en el hombre, el principal andrógeno es la testosterona que proviene de los testículos, una gran parte, y una mínima parte viene de la glándula suprarrenal. Ustedes van a ver a lo largo de este tema cómo la testosterona es tan importante para el diagnóstico, para el control del cáncer de próstata, como para el desarrollo del cáncer de próstata, para el crecimiento del cáncer de próstata. Ustedes tienen que tomar en cuenta la testosterona y no se olviden que tanto para el desarrollo de la glándula, del adenoma de próstata, ¿se acuerdan que les dije que se anoten cómo la testosterona por acción de la 5-alfa reductasa se transforma en dihidrotestosterona? Esa acción de la 5-alfa reductasa que actúa sobre la testosterona y lo transforma en dihidrotestosterona también tiene mucho que ver en el desarrollo del cáncer de próstata. Bueno, arrancamos diciendo que el cáncer de próstata se ve con mayor frecuencia en países industrializados, Estados Unidos, Canadá, países escandinavos, esto por el tipo de alimentación que ellos tienen, y baja en Japón y China por el tipo de alimentación que tienen. Ustedes saben que la comida chatarra y tantas cosas se ven en Estados Unidos, no así en el Japón. Los factores de riesgo. Tenemos factores confirmados, son antecedentes familiares, la raza negra, y es frecuente en pacientes mayores de 70 años. Cuanto más viejo el paciente, por decirles de 80 años, aumenta más la posibilidad de contraer el cáncer de próstata. En cuanto se refiere a la alimentación, el consumo de grasas saturadas y el consumo de alcohol predisponen a la formación del cáncer, al desarrollo del cáncer de próstata. En cuanto se refiere a los antecedentes familiares, les decía que si mi padre tuvo cáncer de próstata, hay alta probabilidad que yo tenga cáncer de próstata. Ustedes saben que en medicina nada 2 más 2 es 4, son solamente probabilidades. En cuanto a los factores genéticos, les decía que si los afectados son el padre y el abuelo, el riesgo se eleva varias veces. El modo hereditario sería el de un gen autosómico dominante con una penetrancia del 85% a los 85 años de edad. Los genes tumorales estarían localizados en el cromosoma 10 y 16 principalmente. En cuanto a la anatomía, la combinación del estromo musculoso, del músculo liso, fibroblastos, vasos y nervios que toman un esqueleto de matriz celular en el epitelio glandular. Ustedes saben que las dimensiones de la glándula prostática es 4 por 3 y 2,5 centímetros. La próstata pesa, a la edad de ustedes, 20 gramos. Y prácticamente se encarga, juega un papel importante en el momento de la eyaculación, porque los espermatozoides nadan en el líquido prostático. El líquido prostático aporta con bastante zinc que protege al espermatozoide. Lo mismo es muy importante la licuefacción del semen y que produce un fluido que hace parte del semen. Ya saben que es el líquido prostático, ¿no es cierto? Estas zonas es muy importante que ustedes las tomen en cuenta. Tenemos la zona periférica
De la zona periférica, jóvenes, es muy importante al hablar de cáncer de próstata. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hacemos el tacto prácticamente tocamos la zona periférica para el diagnóstico del cáncer de próstata. Ustedes les dije que el diagnóstico de cáncer de próstata se hace mediante el tacto y la biopsia. El PSA nos orienta solamente como una orientación para hacernos sospechar que hay un cáncer de próstata. Pero el cáncer, si les pregunto una pregunta de examen, diagnóstico de cáncer de próstata, se hace mediante el tacto y la biopsia, porque la biopsia es determinante para darnos histológicamente si es cáncer de próstata o no es un cáncer de próstata, ¿no es cierto? Tenemos la zona, les decía que de la zona periférica existe gran incidencia de nódulos prostáticos que derivan en cáncer. Apaguen su micrófono, jóvenes. En la zona, aquí está la zona central, da un menos porcentaje, pero también se origina el cáncer de próstata, pero en menos porcentaje. Lo mismo que en la zona de transición, más en la zona periférica, y la zona fibromuscular anterior, que también es en menos porcentaje, se origina el cáncer. La fisiología, les decía, la testosterona por acción de la 5-alfa reductasa se transforma en dihidrotestosterona y que esta dihidrotestosterona hace que haya proliferación de las células prostáticas. Patología, a ver, silencien sus micrófonos, jóvenes. En cuanto a la patología del cáncer prostático, el adenocarcinoma de próstata representa el 95% de los cánceres prostáticos. El resto, el 5%. ¿Están escuchando bien o no están escuchando bien, jóvenes? Sí, doctor, Sí, se doctor, pero escucha. hay interferencia de los que están encendidos sus micrófonos. Por eso les pido que... A ver un momentito. Leonardo, porfa, apaga tu micrófono. En cuanto a la patología, la escala de Gleason, jóvenes, la escala de Gleason es algo que ustedes tienen que tomar muy en cuenta. Esto anótense. Se establece en grado de proliferación con fines pronósticos. Vale decir, el patólogo reporta dos valores, 1, 1 y 5 y 5, es una sumatoria. Cuando es menos de 6, el cáncer es de buen pronóstico. Cuando es intermedio 7, el cáncer se controla. Y cuando el cáncer o el PSA, la escala de Gleason nos indica una escala de Gleason mayor a 8, quiere decir que es de un pronóstico pésimo. Me explico. Menos de 6 son cánceres de bajo grado y bien diferenciados. La diferenciación celular es muy importante, pero con que ustedes sepan que es de bajo grado, quiere decir que es de buen pronóstico. De grado intermedio son células moderadamente diferenciadas que se puede controlar. Y mayor a 8 son células indiferenciadas. Estas son de pésimo pronóstico, que hagamos lo que hagamos, nos van a llevar a la muerte del paciente. Quiere decir, estos son los cánceres más agresivos. Y quiero que tomen en cuenta, el cáncer de próstata, si se presenta en un paciente adulto joven, estoy hablando de unos 50, 60, 65 años, adulto joven,
es grave, jóvenes, es grave. Es igual que el cáncer de colon. El cáncer de colon, cuanto más joven el paciente, es más grave el cáncer de colon, lleva rápidamente a la muerte. El cáncer de colon y el cáncer de próstata por encima de los 80 años, cuando se descubre a esa edad, tienen buen pronóstico. Entre comillas, son cánceres buenitos, quiere decir que no lo matan al paciente, pero cuando son descubiertos a esa edad, me dejo entender, joven, ¿no es cierto? En cuanto al estadiaje del carcinoma prostático, tenemos el TNM. La T define el tumor, la N define la afectación ganglionar y la M define la metástasis. Les decía a ustedes que a medida, bueno, cuando vayamos un poquito más adelante en este tema, cuando nosotros operamos o queremos operar un paciente, hacer una prostatectomía radical, antes abrimos al paciente, hacemos una incisión por el hipogastrio, abrimos al paciente y ya nomás nos vamos a sacar un ganglio inguinal, el N, por eso define la afectación ganglionar. Ahí, mientras tanto, yo indico, se llama biopsia por congelación. Entrego ese ganglio al patólogo y ya nomás se pone a analizar el compromiso de ese ganglio, si está comprometido o no está comprometido ese ganglio. Y yo me voy a hacer la prostatectomía radical, a extirpar la próstata. Si extirpando, yo realizando mi trabajo quirúrgico, me dicen ganglio no comprometido, entonces el paciente tiene muy buen pronóstico. Pero si me dicen el ganglio está comprometido, prácticamente la situación es grave para ese paciente. Les decía yo a ustedes que si ustedes en el aula se ponen en una fila, basta que el primer ganglio que está delante, junto a mi escritorio, esté comprometido, absolutamente todinga la cadena ganglionar está comprometida. Por eso, para nosotros los cirujanos es importante el compromiso ganglionar. Eso está entendido, ¿no es cierto? Cualquier duda que ustedes tengan, jóvenes, al respecto, me preguntan. En cuanto a la patología, tenemos el cáncer localizado a la glándula. El T1 se detecta es un hallazgo fortuito en una cirugía, ya sea por una resección transuretral o una adenomectomía transvesical, y otro con un PSA de 4 al tacto normal, no tengo la más mínima sospecha, pero al momento de extirparla a la glándula me encuentro que hay un pequeño nodulito donde se detecta el cáncer de próstata. El T1A, menos del 5% del espécimen resecado está comprometido por un cáncer. T1B, más del 5% del resecado está comprometido con un cáncer prostático. El T1C, la biopsia realizada de acuerdo al PSA es elevada. El T2 es un cáncer confinado a la glándula prostática. Quiere decir que no ha salido de la glándula. Me explico.
me están viendo, jóvenes, y están escuchando perfectamente bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, sigamos entonces. Muy bien, ahora mejoró. Bueno, les decía, voy a volver para atrás. Todo lo referente, jóvenes, todo lo referente al T1, al T1 y al T2, está el cáncer dentro de la glándula prostática. Imagínense una manzana. El cáncer está localizado en el tejido, en esa cosa rica que comemos, y no ha salido fuera de la cáscara. ¿Me están entendiendo? La mitad de un lóbulo, a la mitad de un lóbulo, más de la mitad del lóbulo, T2C más de un lóbulo o ambos lóbulos prostáticos. Esto es importante, jóvenes, para que ustedes se vayan metiendo a la cabeza, que si yo lo encuentro al cáncer en T1 y T2 hasta T2C, el cáncer es curativo. El cáncer no ha salido de la cápsula prostática, no salió fuera de la cáscara de la manzana. Y existen dos tratamientos curativos a este nivel. La prostatectomía radical y la radioterapia. La radioterapia es curativa en esta etapa. La prostatectomía es curativa en esta etapa. Se cura el cáncer de próstata, ya sea con cirugía radical o con una radioterapia. Cuando el cáncer sale fuera de la cápsula prostática, no hay tutía, jóvenes. Si es una escala de Gleason alto, 5 años y se va prácticamente a la ciudad de los pies juntos, se muere el paciente. Si es un cáncer de bajo grado, entonces el paciente se puede controlar ese cáncer. Si es un cáncer de grado intermedio, también es controlable, aunque con muchas dificultades. ¿Hasta aquí está entendido, jóvenes? Sí, doctor. Muy bien, va. Aquí está nuevamente. T2A está en un lóbulo, T2B, T2C. Vean, el cáncer no ha salido de la cápsula prostática, jóvenes. No salió de la cápsula prostática, está aquí adentro. Por lo tanto, es curativo, se cura. Si el cáncer sale fuera de la cápsula, ya entra en otra etapa. Fuera de la cápsula no hay tutía. Yo ya no puedo ofrecer curación a este paciente. T3 se extiende el cáncer a la cápsula. Ahí ya no lo puedo curar. El T3A extensión lateral y T3C extensión a vesículas seminales. Todo este T3 hacia afuera no se cura, solamente es hasta el T2. Vean, todo este T3 salió fuera de la cápsula. T3A, T3, T3A y T3B está afuera y ya se comprometen las vesículas seminales. Ahí ya no hay tutía. Aquí ya no puedo realizar prostatectomía radical, no puedo operar. Una radioterapia curativa en esta etapa no es viable, jóvenes. No se puede operar. Claro que se puede con la intención de alargar la vida del paciente, pero ya no puedo ofrecer curación y generalmente estos pacientes terminan muriendo. En cuanto a la patología y la clasificación, T4 se extiende a órganos vecinos, T4 a cuello vesical y T4B a los músculos elevadores del ano y a la pared pélvica. Vean, jóvenes, cómo va comprometiéndose el cáncer de próstata. El cáncer de próstata, jóvenes, haga lo que haga, cuando sale o compromete la cápsula y sale fuera de la cápsula, haga lo que haga,
no hay prácticamente una esperanza de vida para ese paciente. Podría hacer tratamientos paliativos, mejorando o tratando de alargar un poquito la vida del paciente, por supuesto que sí, pero más allá no. Y ustedes jóvenes saben que el cáncer de próstata tiene una gran afinidad por los huesos, principalmente los huesos de la pelvis, vale decir, de la sínfis, de la región sacra, región lumbosacra, columna dorsal, luego las costillas y va hasta la calota craneana. A ver, les voy a hacer una pregunta y quiero que razonen y quiero que piensen lo que me van a contestar. Si yo le opero a don Miguel Ángel, le hago una prostatectomía radical, el PSA que estaba en 14 o 20 se va a ir a 0, se va a hacer. O sea que toda su glándula prostática, hice una anastomosis de la uretra al cuello de la vejiga y toda la próstata salió. A los 2 años, don Miguel Ángel comienza a tener. ¿Qué quiere decir para ustedes eso? A ver, doña Carla Cecilia. ¿Comienza a qué, doctor? No se escuchó muy bien. Comienza a aumentar el PSA en don Miguel Ángel. En don Miguel Ángel le hice una prostatectomía radical, o bien se le hizo una radioterapia curativa, pero el PSA estuvo por 2 años, estuvo en 0, 0, 0, 0, 0. Pero a los 2 años y medio el PSA me aparece con 0,5. ¿Cómo yo debo interpretar? ¿Alguien puede responderme? No, si no saben, no se hagan problemas. Solamente estamos haciendo un ejercicio de razonamiento, nada más. No están obligados a saber. No, ¿Alguien doctor, puede ¿es responder? 05 o no? ¿Perdón? Repítame. Doctor, tiene que ser arriba de 06. Doctor, Dígame. después de los años transcurridos después de hacer la prostatectomía, si este va aumentando después de la extirpación, nos indica que hay células malignas que quedaron y esta sigue produciendo el antígeno prostático. Perfecto, doña Daisy Rebollo. Eso es exactamente lo que quiero. Así razonen. Les voy a decir el porqué. Hemos dicho que el PSA proviene de la glándula prostática. Y en la cirugía de la glándula prostática, a ver, voy a sacar mi dibujo. En la cirugía de la glándula prostática, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. A ver, espérenme un ratingo. Les voy a hacer un dibujito para que ustedes entiendan.
que vean este dibujo, mis queridos jóvenes. ¿Están viendo esto? Sí, doctor. Ya. Esta es la vejiga. Esta es la glándula prostática. Tiene su cápsula. Y aquí está la uretra. Uretra peneana, uretra anterior. La cirugía, la prostatectomía radical. No me digan tratamiento de cáncer de próstata, prostatectomía. No me digan eso, porque la prostatectomía en realidad es una palabra mal dicha, se dice adenomectomía. Esa palabra se emplea cuando trato adenoma, tumor benigno de próstata. La prostatectomía radical, fíjense bien, mis queridos jóvenes, esta es la próstata con su cápsula. Entonces, yo extirpo toda la cápsula, respeto el esfínter externo y retiro toda la cápsula o la próstata, incluida la cápsula prostática. Y me queda así, una uretra libre con su esfínter y el cuello libre. Aquí no hay absolutamente nada. Saqué toda la glándula prostática. Y anastomoso, hago una anastomosis de la uretra al cuello de la vejiga. Ya no existe glándula prostática. Desapareció. Y nosotros sabemos que el PSA proviene de la glándula prostática. ¿No es cierto? Este paciente tenía un PSA de 20. Yo pensé que estaba en estadio T2 y le hice una cirugía, le extirpé completamente la glándula prostática. Pero a los 2 años y medio, el PSA, lo normal es de 0 a 4 nanogramos. A los 2 años y medio, 2 años estuvo con un PSA de 0 porque ya no hay glándula prostática. Pero a los 2 años y medio me apareció un PSA de 0,5, menos de 1. Eso quiere decir, como dice su compañera Daisy Rebollo, que por fuera de la cápsula prostática quedaron unas células cancerosas. Esas células cancerosas, a medida que fue pasando el tiempo, aumentaron las células. Y cuando aumentaron las células, me detectaron o se detectó el PSA en 0,5. Pregunta. Ustedes tienen que saber, razonen un poquito, que las metástasis, el cáncer de próstata tiene una afinidad por hueso, ¿no es cierto? Esa metástasis ósea, esa célula ósea, que vamos a ver una cintilografía que luego se los voy a mostrar, hacen que el PSA aumente a 30, 40 luego de una prostatectomía radical. ¿Cómo interpretan ustedes? ¿Por qué el PSA aumenta tanto si ya no existe glándula prostática? ¿Qué razonamiento me puede hacer doña Daisy Rebollo, que usted prácticamente está bien orientada? Los demás compañeros, con la explicación que les voy a dar, van a comprender. No están obligados a saber, pero de aquí en adelante, lo que yo les diga, sí, ya lo tienen que saber porque yo se lo voy a decir. ¿Cómo interpreta doña Daisy? Como les dijo, doctor, pues de haber extirpado próstata, ya no debe producirse más ya no debe más producirse el antígeno prostático. Y si esta aparece es porque ya el cáncer estuvo avanzado, ya estuvo fuera de la cápsula prostática, el cual siguió produciéndose el antígeno prostático, el cual puede estar mayor a 5, 8 o 10
después de haber extirpado, debe haber, ya no debe haber el PSA. Ya, pero está bien, pero ¿por qué aumenta el PSA? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Yo sé que son metástasis, yo sé que son... ¿Qué pasó? A ver, dígame. Porque se quedó, doctor, porque todavía quedan células malignas del próstata. Ya, y en el hueso, ¿qué pasa con el hueso cuando hay metástasis al hueso y los huesos duelen? ¿Qué quiere decir? ¿Una osteomielitis, doctor? Hay una destrucción celular ósea, no es osteomielitis, no, son metástasis óseas. Pero esas células que causan esa lesión ósea, ¿qué tipo de células son? ¿Serán células prostáticas? ¿Alguien puede opinar? Opinen, jóvenes, que si se equivocan no hagan problemas, no se preocupen. Sí, doctor, vamos a encontrar células prostáticas en el hueso cuando hacemos la biopsia, ¿o no? Exactamente, jóvenes, mis queridos jóvenes. El PSA en esas metástasis óseas, si yo veo y saco un pedazo de hueso donde está la metástasis, voy a encontrar células prostáticas cancerosas que están atacando esa porción del hueso. Me dejo entender, eso significa metástasis. ¿Qué quiere decir? Para que ustedes vayan haciéndose la idea. Si el cáncer de riñón envió metástasis al pulmón y va creciendo en la imagen tomográfica o en la imagen radiográfica, veo una metástasis, un nódulo en pulmón, quiere decir que este nódulo pulmonar ya no es tejido pulmonar, jóvenes, es células renales cancerosas porque enviaron metástasis. Me dejo entender. Si el cáncer de hueso, la próstata envió metástasis al hueso, a la calota craneana, a la costilla, o al ojo, o a la articulación acromioclavicular, si hay un dolor intenso y hay cambio de estructura celular, yo saco una biopsia de hueso, me voy a encontrar con que son células prostáticas, son células cancerosas prostáticas que están destruyendo el hueso, ya dejan de ser células óseas. ¿Me entendieron, jóvenes, lo que significa una metástasis? Clarísimo, Sí, doctor. doctor, gracias. Sí, doctor. Son conceptos, mis queridos jóvenes, que ustedes tienen que saberlo, ya deberían saberlo, y veo que aparentemente hasta ahorita nadie les ha comentado de esto al respecto. ¿Alguien les dijo esto o nadie todavía les dijo? No, doctor. Bueno, vamos a tener, jóvenes, esto que por favor doña Luisa Choré, don Miguel y doña Daisy, cuando nos veamos en la clase presencial, seguramente en la práctica, pídanme, porque a veces la memoria es frágil y uno puede olvidarse, pídanme por favor que hablemos al respecto en la clase práctica para que sea de mayor comprensión para ustedes. ¿Está bien, doña Daisy, don Miguel Ángel, doña Luisa? Está bien, doctor. Anotado Está bien, bien. doctor. Bueno, Sí, doctor. el diagnóstico se hace mediante la biopsia transrectal. Biopsia. Diagnóstico definitivo, les decía biopsia. No me digan, como los de la UCEBOL y los de la UDABOL, que el diagnóstico de próstata se hace mediante el PSA. Eso no es, no quiero que ese concepto quede en los alumnos de la Gabriel.
el diagnóstico de cáncer de próstata para los de la Gabriel no es mediante el PSA, es mediante el tacto y la biopsia. Es coherente lo que les estoy diciendo, jóvenes. Y ustedes, si se ponen a pensar en detalle, el PSA me sirve exclusivamente para controlar el cáncer de próstata ya diagnosticado, ya tratado. Le hice una orquiectomía, le hice una prostatectomía radical, le hice una radioterapia. Entonces, yo me aferro al PSA para el control a posteriori de mi tratamiento inicial de cáncer de próstata en ese paciente. ¿Me entendieron, jóvenes, para qué sirve el PSA? Sí, doctor. Sí, doctor. Si alguien tiene duda, enciende su micrófono y pregunte. No tengan vergüenza, no tengan miedo a hablar, jóvenes, que para eso estamos acá. Una consulta. Dígame. Pero en el tacto rectal, al momento que el paciente, digamos, está con una prostatitis, digamos, está un poco inflamado, cuando se hace, no se sale más positivo al paso de que se va a inflamar más y no me puede dar alterado el PSA. A ver, hemos dicho una cosa, ¿con quién habló? Doña Margarita Chávez. Margarita, una cosa es que el PSA está elevado y que sea cáncer. El PSA puede aumentar sin ser cáncer, jóvenes, eso ya les dije. Si anoche don Miguel Ángel tuvo una relación sexual, su PSA ahorita está arriba y no es cáncer, don Miguel Ángel no tiene. Si yo le doy una patada en los testículos a don Miguel Ángel y le provoco una inflamación aguda del epidídimo, su PSA va a aumentar sin ser cáncer. Si yo le hago un tacto a don Miguel Ángel, un tacto rectal y toco su próstata, su PSA va a aumentar sin ser cáncer. Si don Miguel Ángel es un hombre viejo, tiene 85 años y una próstata del tamaño de una toronja, su PSA va a estar en 20 sin ser cáncer. Si, como decía doña Margarita, don Miguel Ángel tiene 40 años o 35 años y se casó, y aparte de casarse es un picaflor este joven y anda manteniendo relaciones sexuales y estimulándose con Viagras, con todo, y se provoca una prostatitis por exceso de relaciones sexuales, una prostatitis, su PSA va a aumentar a 15, 16 sin ser cáncer. Pero también el PSA aumenta por cáncer de próstata. ¿Me entendió doña Margarita Chávez? Sí, doctor, muchas gracias. Exactamente. Las dudas que tengan, pregunten. Es el momento de sacar sus dudas. Tal vez mi cara es media brava, medio enojado, pero no soy así, jóvenes. Así que con confianza podemos hablar. Lo mismo, les digo que nos vamos a ver en las clases prácticas de urología y todas las dudas que tengan va a ser el momento de esclarecerlas. ¿Listo? Bueno, el probable tacto rectal del PSA y mediante el ultrasonido. Hemos dicho, ¿y por qué la ecografía no va a hacer dudar? Si yo veo una próstata con un cálculo prostático, hago el tacto y siento una cosa dura, ¿puede haber una litiasis prostática? Por supuesto que sí, que me puede hacer dudar de un nódulo prostático, pero le saco una ecografía y veo que se trató de una calcificación, no es un cáncer. ¿Entienden? Del PSA y hablamos también del tacto rectal. El examen en cuanto al diagnóstico, el examen digital rectal por sí solo pasa por alto el 40% de los cánceres prostáticos. ¿Qué quiere decir? Que en cuanto al cáncer de próstata, imagínense su cabeza,
ustedes miren al espejo, y yo cuando hago mi tacto rectal toco de su oreja, voy por atrás por su occipital y toco hasta su otra oreja, pero no toco la parte anterior donde está su nariz, ¿me entienden? Entonces, un cáncer que se me puede escapar al tacto, por supuesto que sí, más aún si está en la zona central o en la zona periférica. Hemos dicho que el adenoma viene más, se desarrolla, prolifera más a nivel de la zona de transición. Luego la zona central y la zona periférica. En cambio, el cáncer es diferente, prolifera más en la periferia, luego compromete la zona de transición y también puede comprometerse la zona central. Ustedes tienen una figura que lo van a ver. Por eso es que el tacto no es un diagnóstico absoluto. El tacto me da normal, pero el PSA está elevado, entonces el PSA me da una sospecha. Ahí yo le pido una ecografía transrectal y me detecta el nódulo hipoecoico, que está en la zona central, que por eso no la toqué. Y recién, mediante la biopsia, mediante la ecografía transrectal, saco un pedacito de esa zona hipoecoica donde se me va a confirmar el diagnóstico de cáncer. La combinación de ambos procedimientos detecta el 78% de cáncer. El tacto rectal, percibir cualquier área dura, irregular o anormal de la próstata es una sospecha. Se presenta en la parte posterior de la glándula de forma nódulos indoloros y pétreos. En la parte posterior, donde yo les decía, de la oreja a la otra oreja por la parte occipital, pero no todo por la parte de la cara. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Sí, doctor. En cuanto al antígeno prostático, se presenta en concentraciones bajas en la sangre de todos los varones adultos. Producto tanto de las células de la próstata aumentan, en casos de prostatitis aumenta. En casos de hiperplasia prostática puede aumentar el PSA o también puede aumentar en cáncer de próstata. Ahí tienen, de 0 a 4 nanogramos es normal. De 4 a 10 puede hacernos sospechar que había que sospechar de un cáncer de próstata. De 0 o igual a 10 hay la probabilidad, les decía, de un cáncer, ¿verdad? Y de 0 a 20 allá hay probabilidades de metástasis ósea. Probabilidades, yo tengo que confirmar el cáncer. El PSA me da una sospecha, no me confirma. Se confirma de cáncer mediante el tacto y la biopsia. Es una glicoproteína de 34 kilodalton. Se conoce bajo formas complejas, conjugadas y simples, o sea, libres, producida por el epitelio glandular de la próstata. Puede ser producida patológicamente por otros órganos. Localiza en vesículas seminales, uretra y mama. Lo que quiere decir, jóvenes, que a medida que va transcurriendo el tiempo, se está viendo que el PSA no es exclusivamente de la glándula prostática. Quiere decir que en unos años más, tal vez el PSA ya no sea un diagnóstico, no nos ayude para un diagnóstico exclusivo de cáncer de próstata. ¿Entienden? Entonces, porque el PSA también se encuentra en otros órganos. ¿Qué nos traerá la medicina en años futuros? No lo sabemos. Por eso hay que seguir leyendo e investigando, jóvenes. Tenemos el PSA libre, tiene una vida de media de 1,5 horas, se encuentra en sangre en forma libre. El conjugado tiene una vida media de 3 días. Se conjuga con moléculas alfa-2, macroglobulinas y alfa-1, antiquimiotripsina. Jóvenes, el PSA libre, con que ustedes sepan del PSA total de 0 a 4 nanogramos, es suficiente para mí.
no les voy a estar preguntando cómo se interpreta el libre y el conjugado. Esto ya es para la especialidad. En cuanto al antígeno prostático específico, el total, esto quiero que ustedes sepan, se encuentra entre 4 y 10 nanogramos. Por encima de 10, de 4 a 10, sospechar de un cáncer. Sospechar, no es un dato absoluto. ¿De acuerdo? Aquí hay la fracción libre y total. Una cosa es la libre total, ¿no es cierto? Pero esto no quiero que ustedes, no, es para que se confundan. Cuando nosotros la libre total está menos de 15 a 20%, es sospecha de cáncer, se sospecha, pero eso no es para ustedes. Yo quiero que ustedes aprendan que el PSA normal es de 0 a 4 nanogramos, que por encima de 4 a 10 se puede sospechar de cáncer. Nada más. No quiero que nada más y no quiero que se confundan más adelante. El PSA total con valores de 4 a 10 es una zona gris, quiere decir que es sospechosa. Y una relación libre total, es lo que decía, si está menos de 15% o menos de 15 a 20%, hay un posible cáncer. Pero esto no quiero que ustedes se confundan ni quiero que se chipen. El PSA para ustedes normal es de 0 a 4 nanogramos. Por encima de 4 a 10 es una sospecha de cáncer. Cuanto más aumenta el PSA, mayor sospecha de cáncer. Sospecha. Hay que confirmar mediante el tacto y la biopsia. Ahí está el famoso tacto. Factores que alteran el PSA en sangre para doña Margarita Chávez. Para que nunca más se va a olvidar doña Margarita. Eyaculación, examen digital, ejercicio, ciclismo, masaje prostático, cistoscopía, biopsia de la próstata, ultrasonido transrectal y cuando colocamos sonda vesical. Todo lo que toque próstata hace que aumente el PSA sin ser cáncer. Los niveles de antígeno prostático para superficiar la eficacia del tratamiento del cáncer de próstata y para controlar la recaída después del tratamiento terminado. Para eso dependo yo exclusivamente de los niveles de antígeno prostático específico para ver la evolución de mi cáncer de próstata ya diagnosticado y ya tratado. La ecografía es importante, les decía la transrectal. No pidan de rutina ecografía transrectal a los pacientes que los van a correr. Si yo hago un tacto, encuentro una zona sospechosa, ahí sí voy a pedir una ecografía transrectal, porque detecta el nódulo hipoecoico que es altamente sospechoso de cáncer de próstata. La biopsia transrectal, vean paciente con sospecha clínica, se hace colocar al paciente en una posición ginecológica. Previamente se debe hacer un tratamiento, vale decir, dar laxantes o colocar enemas. Yo cuando hacía la biopsia de próstata en la Caja Nacional, que hice muchos años, les hacía colocar, unos 3 días antes les indicaba una dieta sin residuo. El día antes a la biopsia de próstata, el día antes en la mañana les daba un laxante, pese a que ya estaba sin residuo, le daba un laxante para que vacíe el contenido intestinal. La noche antes le hacía colocar un enema jabonoso de 1,5 litros y la gente me decía, doctor, si ya estoy sin residuo, hambreado, ya me hizo cursear, decían, esa es una palabra vulgar la que utilizan los pacientes, en la mañana, ¿para qué más este enema? Entonces yo le explicaba por qué, porque el intestino tiene que estar, entre comillas, lo más limpio posible. ¿Por qué? Porque cuando yo penetre la aguja, por algo dice transrectal, pese a que yo le hacía un tratamiento con quinolonas y para anaerobios también y gram negativos, yo tenía que tomar en cuenta y tener mucho cuidado con la limpieza del intestino, porque si ustedes se dan cuenta o imaginan, yo tengo que meter una aguja
que tiene un hueco entre medio, perforo el intestino y si hay materia fecal, penetro el intestino y llego a la glándula prostática y al hacer la biopsia puedo dejar restos de materia fecal ocasionando una bacteremia que puedo matarlo al paciente. Por eso que el tratamiento previo a la biopsia debe ser realizado. Esos son los cuidados de la biopsia, ¿me entienden? Aquí está la zona hipoecoica. Este es el transductor transrectal. Esta es la aguja que sale, está penetrando la glándula prostática, saca un pedazo y vuelve a introducirse a través del transductor. Tenemos estudios de extensión, tenemos la tomografía, que es un excelente estudio cuando ya tenemos un paciente con cáncer para estadiamiento, la ecografía y la resonancia magnética. Hoy en día, la resonancia magnética es hoy en día recién. Nosotros vemos que la resonancia magnética nos da datos exactos, jóvenes, para ver si debo o no debo biopsiar un cáncer de próstata. Ese dato no me da la tomografía, no me da la ecografía, solamente la resonancia magnética. Porque no crean que todo paciente con PSA elevado, con un poquito tiene que ser cáncer. No, hay que tener mucho cuidado. En cuanto a la urología moderna, nosotros para indicar una biopsia prostática hacemos una resonancia magnética. Pero esto ya es de la especialidad, jóvenes. Pero ustedes tienen que saber que la tomografía, la ecografía y la resonancia magnética y la linfadenectomía, le decía que hay que sacar un ganglio en el momento de la cirugía para ver si está comprometido en el caso del cáncer, y la gammagrafía ósea. Si yo hago una gammagrafía, se llama mapamiento óseo, y veo imágenes metásticas, voy a tener alta sospecha del cáncer de próstata. Estos son estudios que se llaman de extensión, estudios que debo realizar sí o sí para tratar, operar o qué camino tomar cuando ya tengo un cáncer de próstata. La gammagrafía ósea, evaluación de las metástasis óseas. Hemos dicho los sitios más frecuentes son columna sacra, ilíaca, lumbar, dorsal, cráneo y costillas. El tratamiento de amigo mide el riesgo, la obtención terapéutica con la expectativa de vida es menor a 10 años. Generalmente el cáncer de próstata jóvenes de alto grado por encima de 8, les decía, generalmente en 5 años lleva a la muerte, de alto grado. Los de bajo grado son los que mejor aceptan el tratamiento. Este es el estudio de Amico, que no hay para que sepan, y el tratamiento del cáncer de próstata localizado. Vean, la prostatectomía radical. Nosotros hacemos en un estadio T1 y T2 cuando el cáncer está dentro de la cápsula prostática. Se puede hacer prostatectomía radical y se puede hacer una radioterapia curativa. Hasta ahí cura el cáncer. Tenemos la prostatectomía radical en cáncer clínicamente localizado. Localizado quiere decir que no ha salido fuera de la cápsula prostática. T1 y T2. Expectativa de vida 10 años o más. T3, si la extensión extraprostática es limitada. Estos T3 jóvenes no es tan así, se creía antes que uno podía llegar a esto. ¿Por qué? Porque uno podía hacer una radioterapia y una quimioterapia local. Hoy en día no hay día. Se pone esto de T3, pero es bueno explicarles que en T3 uno se encuentra, si el cáncer ya está fuera de la cápsula, prácticamente ya no es curativo. Porque curar significa extirpar la glándula y olvidarse. Quiere decir que el PSA llega a 0 y se acabó el problema.
Radioterapia curativa, se hace la radioterapia dentro de la glándula prostática y el PSA se mantiene en cero y se acabó. Pero si el PSA va aumentando, está afuera, y es T3, entonces ya no es curativo. Les decía, la escala de Gleason agrava el cuadro y el PSA, el antígeno prostático específico por encima de 20 ya nos indica que estamos ante un cáncer medio agresivo. Aquí está la prostatectomía radical, le dije la figurita, se quita próstata, vesícula seminal, gángulo linfático, uretra prostática, sale. Las complicaciones, sangrado, morbilidad transoperatoria, incontinencia urinaria, impotencia sexual, obstrucción urinaria y lesiones de órganos vecinos, que es porque el recto está ahí atrasingo de la glándula prostática. Entonces son complicaciones que uno puede tener al realizar una prostática. Esta es una pieza quirúrgica de una prostatectomía. Aquí está la glándula y aquí están las vesículas seminales. Siempre se debe extirpar las vesículas seminales. La radioterapia, opción terapéutica local o avanzada, 200 Gray, que son las unidades de radioterapia, durante 2 meses. La braquiterapia curativa y ahora localizada, o sea, esta braquiterapia es la radioterapia que les hablo, que son de 200 Gray, es curativa, le reitero, en la etapa T1 y T2, cuando no salió fuera de la cápsula prostática. Ahí vean, estas son agujas en la braquiterapia que están haciendo una radioterapia intralocal, o sea, localizada dentro de la cápsula prostática. El T3, vale decir, si es T3, quiere decir que está fuera de la glándula prostática. Va a ser un Gleason de 7, hemos dicho que menos de 6, el Gleason menos de 6 nos indica que estamos frente a un cáncer de bajo grado. Por encima de 6 o 7 ya es un cáncer moderadamente indiferenciado y por encima de 8 es altamente indiferenciado. La radioterapia, que es el tratamiento de elección. Cáncer de próstata avanzado quiere decir que afecta la cadena ganglionar y es metastásico y debe hacerse un tratamiento netamente hormonal. ¿Qué quiere decir hormonal? Anular los andrógenos, porque los andrógenos son los que van a agravar más rápidamente el cuadro de cáncer prostático. Tratamiento de cáncer prostático avanzado. La orgiectomía bilateral, se sacan los testículos para eliminar la mayor cantidad de testosterona, porque viene de los testículos, la mayor cantidad de testosterona. Una pequeñísima cantidad de testosterona viene de las glándulas suprarrenales. También se utilizan análogos de LH y RH, utilizándose el leuprolide y el goserelin. Inhibidores de la síntesis enzimática de la suprarrenal, como el ketoconazol. A ver, ¿dónde ustedes han escuchado hablar del ketoconazol? ¿Para qué sirve? Antimicótico, doctor. ¿Se dan cuenta, mis queridos jóvenes? ¿Se dan cuenta que el famoso ketoconazol nosotros damos para el tratamiento de cáncer de próstata? Inhibe a la síntesis enzimática a nivel de la suprarrenal. Entonces, yo he visto, ojo, no estoy diciendo que los dermatólogos no saben, no, de ninguna manera, pero he visto dar ketoconazol de 200 miligramos cada 12 horas durante 20 días o un mes a gente jóvenes. Aún, ¿saben qué es la remasalada? ¿Qué nombre recibe la remasalada? Y han llevado dermatología ustedes. ¿Conocen la remasalada o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, Pitiriasis versicolor, doctor. la pitiriasis versicolor, que es un hongo,
es cierto, es una micosis, por lo tanto, les dan para eso un tratamiento a larga data. Entonces, ustedes tengan cuidado, los alumnos de urología. Les reitero, no estoy diciendo que los dermatólogos no saben, no, lo que quiero que ustedes sepan que el ketoconazol a larga data actúa. Si estoy dando tratamiento para el cáncer, quiere decir tengo que atacar los andrógenos, y los andrógenos pertenecen a los hombres. No es que yo lo vaya a hacer homosexual a mi paciente, no, pero voy a disminuir considerablemente la libido en esta gente joven. Van a estar frente a la cortejita o a la enamorada y la van a mirar como una carretilla llena de yuca, sin ningún atractivo, ¿cierto? Entonces, eso se consigue utilizando el ketoconazol a larga data y en dosis en dosis no adecuada. ¿Me entendieron, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Tratamiento del cáncer son inhibidores periféricos, los antiandrógenos, esteroides, acetato de ciproterona, la flutamida, no alteran los electrolitos en los pacientes. Esto, bueno, acetato de megestrol, celedín, eso es para mí, jóvenes, pero bueno, que ustedes sepan que existe el acetato de leuprolide, que nosotros utilizamos estos inyectables para inhibir y hacer desaparecer la testosterona tanto de la suprarrenal como de los testículos. Hay para 30 días, hay para 3 meses, para 6 meses y ahora para un año, pero es carísimo. Tenemos la flutamida que utilizamos nosotros aquí en nuestros pacientes, que no es muy caro, pero todos estos medicamentos, jóvenes, crean cierta resistencia. El paciente lo utiliza, y yo voy controlando con mi PSA. Cuando veo que está aumentando el PSA, me doy cuenta que estos medicamentos ya dejan de funcionar o dejan de actuar en ese paciente. Entonces tengo que utilizar otro antiandrógeno. ¿De acuerdo? La Sociedad Americana de Cáncer y la Sociedad Americana de Urología recomienda que los hombres con factores de riesgo para cáncer de próstata, como son historia familiar y raza negra, tienen que hacer una detección temprana antes de los 50 años. Recomienda que sea a los 40 años, mientras que la asociación recomienda a los 50 años. ¿Esto quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? No es verdad que salen Día del Padre, regálele a su padre una detección temprana de cáncer, ¿eh? Y el pobre padre tiene que pagar un PSA, una ecografía transrectal, porque si no le piden un nódulo y una sospecha de cáncer. Vaya regalito, ¿no? Entonces, pero ustedes han escuchado estas campañas que hacen clínicas, hospitales, y hasta les meten hasta jóvenes hasta de 35, 30 años van a hacerse chequeo para la próstata. Ya todo se convierte en negocio, pero no es tan así. ¿De acuerdo? Sigamos. Un ratito. Aquí tengo que apuntar.
otro tema porque les dije que tenemos que terminar y el tiempo nos está pisando. Vamos a hablar de este otro tema, este es el tema número 13, lesiones de las vías genitourinarias. Ustedes saben, jóvenes, que los riñones están protegidos por las costillas, ¿no es cierto? Principalmente, Diosito Santo ha hecho que nuestro hígado y nuestro hígado esté muy bien protegido por las costillas. Cualquier golpe, cualquier cosa que nos pueda ocurrir, la costilla está protegiendo, lo mismo que al riñón izquierdo y al riñón derecho. Hoy mismo tengo un paciente que operé en la clínica por un trauma renal que tuve que hacer una sutura y prácticamente una lesión en el polo superior, suturé y se salvó el riñón, una suerte. Pero estos traumas son frecuentes hoy en día. ¿Por qué? Por los accidentes principalmente en motocicleta, las peleas callejeras, los accidentes en movilidades y principalmente los accidentes urológicos los vemos frecuentemente los fines de semana, vale decir, viernes en la noche, sábado en la noche. ¿Por qué será, don Miguel Ángel? Debe ser, doctor, porque sale bastante gente y no tiene control al tomar, consumir bebidas alcohólicas. Exactamente. Las bebidas alcohólicas tienen mucho que ver en los accidentes en cuanto se refiere a la urología. Para los otros órganos también, huesos también, pero vamos a hablar del campo, netamente en el campo urológico. El 10% de las lesiones en la sala de urgencia corresponden al riñón, que es el órgano más afectado. ¿Cuáles son las exploraciones especiales? Tenemos el sondaje y la evaluación de la lesión. Sondaje. ¿Cuándo debo hacer un sondaje? ¿Cuando hay sangre en el meato? ¿Cuando hay una macrohematuria? No, ¿no es cierto? El sondaje, si yo veo un paciente con sangre en el meato uretral, no se atrevan a poner sonda. No se atrevan a poner sonda porque ¿qué hemos dicho? Que si hay sangre en la uretra, ¿qué se llama? ¿Qué nombre recibe en cuanto a la terminología médica? Hematuria. No, señorita. Hematuria es presencia de de sangre en la orina. Hematuria. Disuria, dolor al orinar. Nocturia, orina de noche. Piuria, presencia de pus en la orina. Entonces, esto les pregunto porque yo quiero que de a poco vayan ustedes utilizando y conociendo la terminología médica. No se llama hematuria, se llama uretrorragia. Uretrorragia, porque ahí está saliendo sangre por el meato que no se acompaña de la micción, entonces está escurriendo esa sangre de la uretra, no tiene nada que ver con la micción. Eso se llama uretrorragia. Cuando vean esto, no se atrevan a poner sonda, porque si hay una lesión parcial, la sonda puede convertirla en una sección total de esa uretra y se ganaron un juicio, jóvenes. La tomografía es el mejor estudio para detectar lesiones renales, jóvenes. Cuando ustedes vean en su práctica hospitalaria y pasen por emergencia, vean un accidentado, viernes en la noche llegó un borrachín accidentado en moto o un accidente automovilístico, con una uretrorragia o hay un dolor abdominal, no estén con vuelta, no van a decir una placa simple de abdomen, una ecografía abdominal. Señores, es directo una tomografía abdominal, alta y baja, listo, ahí ustedes van a detectar.
qué es lo que está pasando en el abdomen. Tomografía. La cistografía retrógrada se utiliza cuando yo tengo un paciente como el que operé. Ese paciente se accidentó, por decirles, hoy día a las 2 de la tarde. Llegó mañana al hospital, a la clínica a las 12 del día, y prácticamente en esas 24 horas el paciente no orinó, pero estaba con urea creatinina normal. ¿Qué se llama eso? Que no haya orinado de hoy día a las 2 de la tarde hasta mañana a las 11 en que me llamaron. ¿Nuria? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Nuria. 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 ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? A ver, don Miguel Ángel, ¿qué dice? Claro, doctor, si hablamos de una ausencia de diuresis, sería anuria. A ver. Bien, perfecto. Si es diuresis, es anuria. ¿No es cierto? Si es diuresis, es anuria. Explicándoles mejor, ese paciente no orinó, pero tenía urea creatinina normal. Si hubiese una anuria de casi de 24 horas, este hombre estaría con una creatinina de 8 o 9, ¿no es cierto? Una insuficiencia renal aguda, pero la creatinina estaba normal, completamente normal. Pero ese paciente tenía signos de peritonitis, de una irritación peritoneal importante. Entonces, ¿había diuresis? O sea, ¿los riñones estaban produciendo diuresis? Por supuesto que sí. ¿Llegaba orina a la vejiga? Por supuesto que sí. Pero la vejiga no se llenaba. Y al no llenarse la vejiga, no había el reflejo de la micción. Y por eso es que este hombre no orinaba, y toda la orina se iba a la cavidad peritoneal, produciéndome una peritonitis química. Por eso tenía su ureacreatinina normal. Por supuesto, tenía una leucocitosis de 27.000. ¿Se dieron cuenta la diferencia, doña Margarita? ¿Se dio cuenta, doña Luisa? La diferencia Sí, doctor. La diferencia entre anuria y falta de micción es diferente, ¿no es cierto? Sí, doctor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo hice? Porque yo ya sospeché de un cuadro peritoneal, había líquido en cavidad, pero yo tenía que demostrarle a la familia que había una lesión. Entonces, metí una sonda, porque no había uretrorragia, metí una sonda vejiga, llené vejiga con contraste o metí vejiga con contraste, y por supuesto el contraste salía y me mostraba que estaba en cavidad peritoneal. Directo a cirugía para reparar esa vejiga. La uretrografía se realiza, puedo pedir cuando el paciente tiene una uretrorragia importante y ve un globo vesical importante. Entonces hay retención urinaria, pero no orina. Entonces yo puedo hacer una uretrografía. Pongo en la puntita del meato de la uretra en el hombre, pongo una jeringa, el pico de una jeringa, y meto contraste con la uretra y saco radiografías. Ahí voy a ver la extravasación del contraste, a qué nivel sale de la uretra, dónde, para localizar exactamente el lugar de la lesión de la uretra. Ahí me voy a dar cuenta si es sección total o parcial de la uretra. La arteriografía es un estudio que se hace
cuando veo yo que ese paciente accidentado está bajando la presión, taquicardia, signos de un sangrado masivo, aleteo nasal, hay un aumento de la frecuencia respiratoria, disminución de la presión arterial. Inmediatamente yo hago una arteriografía, pero no voy a hacer una arteriografía renal selectiva para llegar hasta allá, no, jóvenes. Haré una urotomografía o una angiotomografía y allá nomás, y voy a ver que si hay una lesión, a ver, pregunta de razonamiento, si hay una lesión de la arteria renal, ese paciente está poniéndose hipotenso, y yo meto contraste, porque debo saber dónde está la lesión, y si digamos la lesión está en la arteria renal derecha, ¿cómo yo voy a ver qué va a pasar con los riñones? ¿Qué ocurre? ¿Y es tu tamaño, doctor? Van a seguir el mismo tamaño. Bien, es una opinión de doña. ¿Qué dice doña Margarita Chávez? ¿Podría ocurrir una hidronefrosis, doctor? Una hidronefrosis, pero el accidente fue hace ratingo. Entonces no va a dar lugar a que se dilate la vía excretora, pero es una respuesta. Bueno, ¿qué dice don Miguel Ángel? Una disfunción renal, doctor, ya que no le va a llegar la irrigación necesaria. Perfecto, Miguel, perfecto. Yo estoy metiendo contraste a la vena y hemos dicho que para que se dibuje la vía excretora, para que se dibuje el riñón, tiene que llegar medio de contraste a ese riñón. Pero si la arteria está lesionada y está saliendo sangre a través de la arteria, el medio de contraste va a escurrir, se va a ir afuera y no va a llegar al riñón. Por lo tanto, el riñón izquierdo se va a ver, pero no el riñón derecho. Entonces voy a estar ante un diagnóstico que se llama esa falta de... El riñón está, pero no se dibuja con el medio de contraste. Eso tiene un nombre que ya se lo dije. ¿Exclusión renal, doctor? Perfecto, doña Luisa Choré. Es una exclusión renal, lo que me induce a pensar que debo entrar ya nomás directo a cirugía para ver, y me voy directamente a ver mi patología vascular. No le tengo miedo a la arteria, se sutura sin ningún problema. Le tengo terror a la vena, no a la arteria. Y la urografía intravenosa es por las diferentes causas, joven. La cistoscopía y la uretrografía rectora son útiles para lesión ureteral, pero aporta la misma información que técnicas menos invasivas. Vean, traumatismo cerrado del adulto, bueno, esto más es una guía. Tenemos lesiones en cuanto a lesiones penetrantes. Lesión penetrante quiere decir con un cuchillo, ¿no es cierto? Puede afectar escroto. Y uno ve en el escroto la lesión del escroto. Hace una sutura, ¿verdad? Si es hemodinámicamente inestable, quiere decir que la presión arterial está bajando bruscamente, taquicardia, hay polipnia, aumento de la frecuencia respiratoria, entonces directamente tiene una conducta netamente quirúrgica. Si es una hemodinámica estable en una lesión de pene, debe ir al urólogo, ¿no es cierto? Hará una uretrografía retrógrada, si es posible, una hematuria micro o macroscópica, pero uno realiza el estudio. Si es una lesión en la área suprapúbica, pide una tomografía o una cistografía para detectar el lugar de la lesión. Si es una cistografía normal, uno observa, quiere decir que mete el contraste a la vejiga y no extravasa el medio de contraste, uno observa, por más hematuria que haya tenido. Si es anormal, debe consultar al urólogo.
Si hay una lesión en la parte inferior del tórax, fosa renal, espalda o ambos abdomen, hacer una tomografía abdominal. Si es normal, se lo observa, y si es anormal, se consulta al urólogo para que el urólogo evalúe el tamaño del riñón, evalúe la hierota, evalúe la cápsula renal, haga una evaluación clínica, el porqué de la taquicardia, el porqué de la frecuencia respiratoria, el porqué de la anemia. Entonces, cuando hay extravasación de sangre, el cuadro clínico nos dice mucho, jóvenes. Hay que saber interpretar. La ecografía abdominal. Cuando ustedes estén frente a un trauma, no se basen en una ecografía. Pueden, si ustedes quieren y le piden ecografía solamente para comprobar que lo que ustedes estaban pensando está errado. Pueden, si está en un hospital y el paciente no corre riesgo, se hacen a los que no saben, le piden una ecografía y van a ver que no llegan absolutamente a nada, porque saben que el estudio ideal para la evaluación de un paciente traumatizado es la tomografía. ¿Cuál es la lesión? La lesión renal. Es más común la lesión en el riñón. Traumatismo cerrado de abdomen es el responsable del 80 al 85% de las lesiones. ¿Qué quiere decir? Cuando uno le da un golpe al riñón y hay un pequeño sangrado o un hematoma subcapsular. Lesiones relacionadas de vísceras abdominales están presentes en el 80% de las heridas penetrantes renales. Son susceptibles los riñones con trastornos patológicos ya preexistentes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un riñón en herradura, por supuesto que va a tener mayor probabilidad de tener una lesión importante y grave que un riñón normal localizado, ya sea en el lado izquierdo o en el lado derecho, porque están bien protegidos. En cambio, este riñón en herradura no va a tener mucha protección y me va a ocasionar lesiones muy importantes. Vean ahí, aquí está el riñón, aquí está la vena y aquí está la arteria. Aquí está el riñón protegido por el hígado y las costillas también protegido por las vísceras. Los datos patológicos tempranos. Las lesiones por traumatismo deben ocurrir en el plano transverso del riñón, siendo el mecanismo la fuerza transmitida del centro del impacto al parénquima renal. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le doy un puñete, un golpe en el hipocondrio derecho a mi amigo Miguel Ángel, ¿el golpe va a dañar más adelante o va a dañar más atrás? ¿Qué dicen ustedes? Si yo le doy un puñete en el hipocondrio derecho a Miguel Ángel, ¿el daño va a ser más anterior o va a ser más posterior? Si yo le doy a mi amigo Miguel Ángel, que es un viernes en la noche, y le echó sus tragos a don Miguel Ángel, le doy un golpe, una patada en hipogastrio, ahí tenemos un órgano vacío que es la vejiga. Pero como está con tragos don Miguel Ángel, hay presencia de orina en esa vejiga. Por más que orine don Miguel Ángel, diga hace media hora oriné, siempre va a haber presencia de orina. Pregunta, a ver, solo para saber, ¿qué hace el alcohol? ¿Qué relación tiene el alcohol con la orina? ¿Por qué? Ustedes saben que toman trago y comienzan a orinar bastante, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué orinan cuando toman trago? ¿Aumenta la filtración renal, doctor? Aumenta la filtración renal. ¿Por qué aumenta la filtración renal? ¿Qué hace, pues, mis queridos jóvenes, que se regule el intravascular con el extravascular? Hay algo que regula, ¿no es cierto? ¿O no hay?
o no hay nada que lo regule. Doctor, Diga. ¿por qué deshidrata los órganos? Bueno, no. ¿Por qué? La presión osmótica, doctor. Bien, la presión osmótica, pero está regulada ¿por qué? La presión hidrostática y o la hidroosmótica. Ya, de acuerdo, está bien, pero ¿por qué? Tiene un porqué. Por la bomba de sodio y potasio. ¿Cómo? ¿Perdón? La bomba de potasio, bueno, ya, pero tiene pues algo que regule, ¿no es cierto? Algo, por ejemplo. La hormona antidiurética. Exactamente. La hormona antidiurética. La hormona antidiurética, jóvenes. ¿Qué le hace el alcohol a la hormona antidiurética? La inhibe, doctor. La inhibe, pues la inhibe, deja que trabaje. La hormona antidiurética no regula nada, el cuerpo enloquece y por supuesto aumenta la filtración glomerular y orinamos como malditos, y producto del aumento de la producción de la orina, al día siguiente nos viene ¿qué cosa? La resaca, doctor, debido a una deshidratación cerebral. Estamos sedientos buscando un raspadillo, agarramos una botella de 2 litros de Sprite y le metemos uno tras otro hasta reponer el tanque, ¿no es cierto? Y cuando vemos nosotros el síntoma sed, es importante, nos indica que nos está faltando líquido, que perdimos. ¿Por qué? Porque el alcohol dejó de trabajar, la inhibe a la hormona antidiurética, dice vos no vas a hacer nada, y por eso orinamos como malditos, y al día siguiente viene la resaca, ¿verdad? Se elimina el alcohol y el organismo comienza de a poco a entrar en normalidad. Por eso es que cuando ustedes vean en emergencia, se van a acordar de mí, la mayoría de los accidentes en moto y las peleas callejeras siempre se acompañan de lesión de vejiga, porque la vejiga siempre va a estar con contenido. Y si yo doy un golpe en hipogastrio, le doy una patada a don Francisco, le doy un puñete en hipogastrio, la pared anterior de la vejiga va a recibir el golpe, pero va a repercutir en la parte posterior, en la pared posterior de la vejiga, y se va a romper la vejiga en la porción que está comunicada con el peritoneo, y el contenido de la orina se va a ir a cavidad peritoneal, lo que pasó con este joven que acabo de ver, que acabo de operar. ¿Entienden? Todo tiene su porqué. Yo les doy un puñete, les digo adelante, siempre va a repercutir atrás. Ya, sigamos. Doctor, Diga. Si estamos en provincia y no contamos con la tomografía, ¿cómo podemos hacer con un paciente que llega traumatizado y que tiene pérdida de sangre por la uretra? Ajá, por la uretra. Entonces la uretrorragia, pues. La uretrorragia. Pero no podemos hacer sondaje. ¿Qué hacemos? Si el hombre está orinando, si orina, prácticamente no lo toque porque está orinando. Pero está orinando con sangre, no lo toque, está orinando. No lo toque, no le ponga sonda. Pero está saliendo con un poquito de sangre, igual nomás está orinando, no se toca. Ahora, si ese paciente viene y no orinó, y ustedes ven un globo vesical, palpan, como si fuera un embarazo de 5 meses, se tocan el hipogastrio, notan una masa, esa es vejiga, y el paciente no orina, estamos frente a una lesión importante de uretra, y ese globo vesical debe ser derivado. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Con una bránula gruesa, la más gruesa que ustedes tengan en emergencia, ahí en provincia, a 2 traveses de dedo por encima de la sínfisis del púbico, sobre la línea alba, la bránula más gruesa tiene un mandril, ¿no es cierto? Y esa bránula ustedes con su mandril lo puncionan
y va a comenzar a salir orina. Sacan la parte metálica y queda el plástico metido ahí en la vejiga. Por ahí ustedes hacen que el paciente orina. Suficiente con eso, derivar la orina, ponen derivando la orina y lo mandan a Santa Cruz al paciente para que lo busque el doctor Alcázar en el hospital San Juan de Dios. Con eso resuelven el problema. Ahora, si estamos frente a un sangrado, hay un sangrado, existen pues datos clínicos que me indican que el paciente está sangrando. A ver, doña Margarita, usted que me preguntó, ¿qué datos clínicos voy a observar en ese paciente y me voy a dar cuenta que ese paciente está sangrando? ¿Qué voy a encontrar en el paciente? Hipotensión, doctor. Bien, hipotensión, se está haciendo hipotenso el paciente. ¿Qué más? Esto es un razonamiento que ustedes tienen que hacer y esto sí voy a hacer hincapié en las clases prácticas. Les voy a preguntar cuadros clínicos, vamos a imaginarnos, donde ustedes van a tener que razonar. Porque ¿Dice, doctor? ¿Cefalea? La cefalea, si uno no va al baño 2 días o 3 días, comienza con cefalea. Pero estamos frente a un accidente. Entonces, disnea. ¿Por qué hay taquicardia? O sea, ustedes tienen que saben los síntomas, pero tienen que saber el por qué. Segunda vez que les digo, acuérdense de este viejo. Agarren un cuadro de un libro de fisiopatología, háganlo su amigo y léanlo todos los días. Van a ser excelentes médicos si ustedes leen fisiopatología. Ahí está el porqué de las manifestaciones y las alteraciones que se ocasionan en todos los órganos jóvenes. En la fisiopatología. Lean y van a ver que cómo se les va abriendo los ojos y lo hermosa que es la medicina. Todo tiene su porqué. Pero bueno, sigamos avanzando, pero de esto ténganlo por seguro, que vamos a hacer ejercicios para que ustedes vayan encontrando el porqué de las alteraciones que se presentan en las patologías urológicas. Me gustaría ver otras patologías, pero no se puede. Nos vamos a dedicar a urología, pero vayan leyendo fisiopatología y se van a dar cuenta cómo van a aprovechar de las prácticas urológicas. Sigamos. Tenemos la contusión, que es la quimosis del parénquima renal, la laceración parenquimatosa renal en la corteza. La laceración quiere decir que se cortó un pedacito al riñón, se partió un pedacito, pero no salió de la cápsula renal. Grado 3, laceración parenquimatosa, se partió el riñón y que compromete la médula, ¿no es cierto? La médula renal. Grado 4, laceración del parénquima, otra vez se parte el riñón, que se extiende hasta el sistema colector. Vale decir, si hablamos del sistema colector, quiere decir que ya compromete el infundíbulo y puede llegar hasta la pelvis. Y si ese riñón, ese parénquima está roto, va a haber una hematuria macroscópica en el paciente. ¿Se dan cuenta? Y grado 5, varias lesiones grado 4 con abducción pedicular y lesión vascular penetrante. Es lo que les decía, cuando hay lesión arterial o venosa, ya eso es mucho más grave. Vean ahí, grado 1, aquí hubo una contusión del riñón, está la cápsula indemne. Aquí grado 2, vean, se partió un pedacito, el parénquima no comunicó. Aquí está la vía excretora, solamente el parénquima. Aquí hay lesión, está la gerota, está indemne, se partió la cápsula, lesión del parénquima, aquí un gran hematoma renal, pero no hay comunicación con la vía excretora. Aquí ya existe comunicación con la vía excretora. Miren, aquí ya se presenta una hematuria macroscópica porque la sangre llega al cáliz y hay una hematuria macroscópica. Y aquí estos jóvenes, esto es lo grave,
cuando hay lesión de tipo vascular, ya sea arterial o ya sea venosa. Datos patológicos, tenemos el urinoma. El urinoma quiere decir que se lesiona el riñón y sale orina al retroperitoneo. Esa colección se llama urinoma. Si hay colección de sangre será hematoma, pero como colección de orina se llama urinoma. Va a haber hidronefrosis, se produce una fibrosis perinéfrica que cubre la unión uretero-pélvica. Fístula arteriovenosa tras las lesiones penetrantes, pero son comunes, o sea, cuando hay una lesión con un cuchillo penetrante al riñón puede formarse una fístula arteriovenosa. Y la hipertensión vascular renal. ¿Por qué? Porque hemos dicho que disminuye el calibre de la arteria, estimulando la producción de renina, puede ser renina, angiotensina, aldosterona, y ahí está la causa de la hipertensión arterial. Vean, aquí está la pelvis, cicatriz estenótica, se lesionó, el ureter produjo una fibrosis, cerró y me ocasionó una hidronefrosis, ¿no es cierto? Esta lesión es muy frecuente cuando hay extravasación de orina por fuera de la pelvis renal, pero no es gran extravasación. Esa orina produce una fibrosis periureteral, una periureteritis que a la larga va retrayendo el tejido y me ocasiona una estenosis, ¿ya? Datos clínicos. En cuanto a síntomas, hay hematuria, dolor localizado en fosa renal, distensión abdominal, puede haber ilio paralítico, por supuesto que sí, porque hay presencia de orina en la cavidad peritoneal, nos ocasiona peritonitis química y por supuesto el ilio nos va a indicar que hay ausencia de peristaltismo. Si hay ausencia de peristaltismo, puede haber náuseas y vómitos. Signos, presenta choque hipovolémico, equimosis en la fosa renal, fractura de costillas inferiores, ruidos intestinales ausentes y la masa palpable. Vemos nosotros qué estudios, principalmente ver el examen de sangre, hemoglobina, el examen general de orina, vamos a ver hematuria, la ecografía me va a mostrar un aumento de la lesión del riñón, la tomografía, que es lo más importante, vean acá, este riñón está partido, lesionado, este riñón está bien, una arteriografía o una angiografía renal y una gammagrafía renal. La gammagrafía renal no es tan importante en estos momentos. Con una tomografía ustedes lo tienen claro el panorama. Y si pueden decir una tomografía sin y con contraste, mejor todavía. Las complicaciones, tenemos la hemorragia, la infección, el urinoma, la hipertensión y la hidronefrosis. Son complicaciones de las lesiones renales. La pielonefritis, fístula arteriovenosa y formación de calma. Todo esto ustedes tienen que saber las complicaciones que se presentan en las lesiones renales. Tratamiento inmediato, controlar el choque y la hemorragia. El 85% de las lesiones cerradas del abdomen cesan espontáneamente con un reposo absoluto del paciente, hidratar, dar analgésicos, pero lo importante es el reposo. Diagnóstico, si hay una hemorragia persistente retroperitoneal y una extravasación urinaria en el parénquima renal inviable, con la tomografía nos detecta toda esta complicación. El 80% de las lesiones penetrantes de la lesión en un órgano afectado requiere operación. Vale decir, siempre hay que hacer, ante la presencia, jóvenes, de líquido en cavidad, sí o sí tiene que hacer una laparotomía exploradora para ver de dónde está entrando líquido a la cavidad abdominal. Sí o sí se tiene que hacer una laparotomía exploradora. ¿Qué pasa cuando hay lesión de ureter? La porción media es más común. La porción media es donde cuanto más se lesiona en el ureter. Tenemos procedimientos quirúrgicos, lesión con arma punzocortante, cuando hay masas pélvicas que llegan a la cirugía, trastornos inflamatorios pélvicos principalmente en el sexo femenino y después de un tratamiento con radiación. ¿Cuál es la fisiopatología? Una sección accidental del ureter en un procedimiento quirúrgico, les decía, la extirpación de un mioma uterino,
nos puede llevar a una lesión de ureter. Las masas pueden desplazar al ureter y engullirlo provocando una fibrosis reactiva. Los datos clínicos, ¿cuáles son los síntomas cuando está lesionado el ureter? Fiebre, dolor, hilo paralítico con náuseas y vómitos. Signos ocasionan una peritonitis aguda, peritonitis química, y puede fistulizarse hacia la vagina. Los estudios complementarios de diagnóstico: un hemograma, un examen general de orina, tomografía, ecografía, radiografía de abdomen, ureterografía retrógrada, urografía intravenosa y una gammagrafía. Mediante, vean acá cómo se ve la pelvis renal, el ureter, y aquí hay una extravasación del medio de contraste. Aquí, yo no voy a decir aquí hay lesión de vejiga, no, aquí hay lesión de ureter. Y esta colección de orina que está con contraste, porque el contraste está viniendo de acá, esta colección de orina se llama urinoma. Diagnóstico diferencial: una obstrucción intestinal, una peritonitis, luego de una cirugía, una infección postquirúrgica y una pielonefritis aguda. Son los diagnósticos diferenciales. En cuanto al tratamiento, debe haber un desbridamiento completo y una anastomosis espatulada libre de extensión. ¿Qué quiere decir? El ureter jóvenes tiene 3 porciones: porción tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Cuando se trata de tercio superior y medio hay que hacer una anastomosis término-terminal. Y cuando se trata de ureter inferior hay que hacer un reimplante uretral. Ahorita les voy a explicar. Lesiones vesicales. El 90% de las lesiones vesicales, o sea, de la vejiga, está relacionada con fracturas del hueco pélvico o de la pelvis ósea. Pueden ser por lesión iatrogénica, por supuesto que sí, al operar recto, al operar miomas uterinos, al operar cesáreas, puede lesionarse la vejiga. 20% se relacionan con la lesión de la uretra. Los fragmentos de la pelvis, del hueso, o sea, de la pelvis ósea, cuando está fracturada, pueden perforar la vejiga. Si la vejiga está casi a su capacidad y se recibe un impacto, es lo que les decía, un impacto, se puede desgarrar la pared vaciando su contenido en la cavidad abdominal. Esto es lo que les decía: si hay un golpe en la cavidad anterior, repercute en la parte posterior y se abre, se rompe la vejiga en su porción peritoneal, vaciando su contenido, ocasionándonos una peritonitis química. Aquí está la vejiga, ahí está la vejiga, hay un golpe en la pared anterior y va a repercutir. Aquí está la porción peritoneal y la vejiga vacía su contenido hacia la cavidad abdominal. Síntomas: dolor pélvico, incapacidad para la micción, por supuesto que no va a poder orinar, micción por rebosamiento con hematuria macroscópica. Signos: choque hemorrágico y abdomen agudo. Estudios complementarios: es un hemograma completo, es un examen general, un cultivo, la tomografía, radiografía de abdomen y una cistografía. Miren cómo extravasa el contenido de la cistografía. Miren, aquí hay una ruptura de vejiga, sí o sí. Las complicaciones: si la orina queda fuera de la vejiga, puede ocasionar un absceso pélvico, peritonitis tardía y una incontinencia urinaria. El tratamiento: se tratar el choque, o sea, el choque hemorrágico. Si hay ruptura extraperitoneal, se puede dejar dejando un drenaje. Se puede operar si existen coágulos grandes o lesiones en el cuello vesical. ¿Qué quiere decir esto? Si es extraperitoneal, quiere decir que es de la pared anterior de la vejiga, porque está en el espacio de Retzius. Es extraperitoneal, nada que ver con el peritoneo. Ruptura intraperitoneal, esto quiere decir que está en la parte posterior de la vejiga, donde hay extravasación pélvica. Fractura pélvica, quiere decir los huesos. Y hematoma pélvico, reparación con gran cantidad de volumen que puede albergar. Lesiones uretrales, estamos hablando de la uretra, son poco comunes, mayor frecuencia en hombres
relacionado con fractura pélvica o válidas en la silla de montar. División de uretra posterior y anterior. Hay que ver cuál es la porción que más se lesiona, la uretra anterior o la posterior, dependiendo si son accidentes automovilísticos, será la uretra posterior, y si son accidentes causados por el hombre, vale decir, cuchillos punzocortantes, se lesiona la uretra anterior. Aquí está. Tenemos, esta es la uretra prostática. Aquí está la vejiga. Este es el espacio de Retzius, o sea, la pared anterior. Está aquí la pared abdominal. La pared anterior es el espacio prevesical o espacio de Retzius. Aquí está la parte posterior de la vejiga que se comunica con la cavidad peritoneal. Aquí está el cuello de la vejiga, aquí está la glándula prostática y aquí está el esfínter externo. Esta es la uretra posterior y esta es la uretra anterior, la uretra peneana. Entonces hay que ver dónde está localizada la lesión para hacer la reparación respectiva. Lesión uretral posterior, porción prostática y membranosa, se lesiona con mayor frecuencia, pasa a través del piso pélvico y del esfínter urinario voluntario, lo que decía el esfínter externo. En cuanto a los síntomas, hay un dolor en hipogastrio, incapacidad para orinar. Si estamos hablando de uretra, si estamos hablando de lesión de uretra, si se secciona la uretra por acá, la orina no va a seguir su curso natural. Se llena la vejiga de orina y retención, y ustedes, ese paciente llega con un dolor intenso en hipogastrio, porque es dolor agudo. Decía que por encima de la sínfisis del tubia, 2 traveses de dedo, ustedes colocan una bránula gruesa y van a derivar la orina hacia el exterior. ¿No es cierto? Quiero que tomen en cuenta esa figura. Estudios complementarios, tenemos una radiografía de abdomen, la uretrografía, no realizar uretroscopía. Yo no puedo meter el cistoscopio nunca, joven. Aquí está la jeringa, y esto contraste y se puede ver la uretra. Se llama uretrografía. ¿Puede hacer? Por supuesto que sí. Si aquí hay una ruptura de la uretra, voy a ver contraste alrededor de la uretra y voy a ver por dónde está el escape. Entonces, si hay ruptura, no introduzco sonda, no meto nada. Tengo que hacer una talla vesical, derivar la orina y dejar sin funcionar la uretra, tanto posterior como anterior del bloque. Las complicaciones. Toda uretra que se lesiona, miren esto, se cierra. Esto se llama estenosis de uretra. Ahora, habla de las complicaciones dándome una impotencia sexual. Cuando la uretra, por aquí está la glándula prostática y alrededor, cerca de la glándula prostática, pasan los nervios erectores, los que favorecen la erección del pene. Si se lesiona, me causa una impotencia sexual. Si por algún motivo se lesiona la uretra, donde está el esfínter externo, donde se une la uretra vulvar a la membranosa o la prostática, esta es uretra prostática. Aquí está el esfínter externo. Si hay una lesión, va a perder su continencia y ese hombre va a orinar y va a presentar una incontinencia urinaria, ¿me entiende? Por lesión del esfínter externo. Si hay una lesión de uretra tardía, se cierra la uretra y me ocasiona una estenosis de uretra. Esto puede estar acá o puede estar acá. Tratamiento. Tratar el choque y la hemorragia. Se debe realizar sí o sí una cistostomía suprapúbica si el hombre no consigue orinar. Si hay globo vesical, hacer una talla vesical. Ya les dije, por función con el aparatito que les mostré. Esto lo vamos a volver a repetir y les voy a volver a mostrar el aparato en las clases prácticas. La reconstrucción de la uretra siempre tiene que ser tardía, joven, tardía.
La realineación uretral tiene que ser inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir para atrás. Cuando yo veo una sección de uretra, se partió la uretra, una uretrografía y veo que aquí está escurriendo, el paciente no orina, entonces, ¿qué hago? Hago una talla vesical por punción o abro la vejiga y me voy, llego aquí a esta porción lesionada y doy un punto parauretral, acá y otro acá, y lo anudo. ¿Por qué? Porque aquí este borde de la uretra va a estar por acá y esto se va a quedar en lugar fijo. Eso se llama telescopaje. Doy un punto parauretral y lo anudo haciendo que esto se acerque a este borde. Anudo acá haciendo que esto se acerque y lo dejo ahí y hago mi talla vesical. Derivo la orina, hago una punción a la vejiga y dejo al paciente orinando a través de una sonda aquí hacia afuera. Espero 3 meses, se debe esperar 3 meses, jóvenes, hasta que todo el edema, el proceso inflamatorio, la fibrosis, todo mejore en este lugar donde hubo la lesión, y recién yo hago una uretrografía y me entero con que hay falta de paso de contraste o pasa un poquito. Si aquí la lesión es corta, hago una uretrotomía interna o una ureteroanastomosis corta. Por la región perineal hago incisión y esta porción la retiro, lo corto y uno este borde con este borde. Una uretroanastomosis término-terminal. ¿Me entienden? Una uretroanastomosis término-terminal. Pero hay otras técnicas que no hay para qué se las diga, jóvenes. El tratamiento, tratar el choque y la hemorragia, hacer una cistostomía suprapélvica, la laceración incompleta de uretra sana espontáneamente, la reconstrucción uretral tardía y la realineación uretral tiene que ser inmediata. Realineación quiere decir lo que les dije, dar un punto parauretral y anudar para que los bordes se acerquen. Lesiones en uretra anterior, consta de la porción bulbosa y la pendulosa, iatrogénica como etiología más frecuente, vale decir, el uso de sondas, el uso de estiletes, el uso de cuerpos extraños, se ocasiona una iatrogenia. Les decía, yo les voy a mostrar cómo un tipo se masturbaba utilizando un destornillador. Yo le saqué, se le fue el destornillador para atrás, yo se lo saqué. Yo creo que si nos da tiempo y organizo aquí en mi computadora la infinidad de imágenes que tengo, tal vez nosotros un día sábado nos quedemos a ver puro imágenes jóvenes. Esa es mi intención. No sé si lo voy a lograr. La fisiopatología, hay contusión, lesión por aplastamiento sin disrupción y puede haber la laceración. Cuando hay laceración de uretra, ¿qué quiere decir laceración? Es, si ustedes me permiten, el arañazo. A don Miguel Ángel se peleó con la enamorada y la enamorada le regaló un reloj a don Miguel Ángel y al quitarle el reloj le clavó la uña y hay una lesión de ese sector donde estaba su reloj, le quedaron 2 cicatrices, o sea, como si fueran lesiones de la piel, pero son arañazos. Eso se llama laceración, donde hay una lesión, pero no es completa, no compromete la totalidad de la uretra en el hombre. Eso se llama lacerar, quiere decir que un pedacito de la uretra se rompió, pero es un pedacito nada más, no compromete a toda la luz. A don Miguel Ángel le arañó la enamorada y le produce una laceración de piel. Datos clínicos, síntomas antecedentes o caída y al uso de instrumentación, caída o horcajadas, hemorragia uretral, dolor en perineo, inflamación súbita del área. Son signos sensibles a la palpación porque duele, deseos imperiosos de orinar y piel inflamada y decolorada.
Estudio complementario, hacer un examen de sangre y una uretrografía. Complicaciones, ya les decía, la estenosis es frecuente, infección y puede haber una sepsis. Tratamiento en contusiones, observación, la laceración, observar. Cuando hay laceración con extravasación, el drenaje de la área extravasada está indicado. ¿Qué quiere decir? Como es una laceración, si sale bastante orina fuera de la uretra, la piel que está cerca de la uretra va a haber presencia, uno nota la presencia, un edema importante y la presencia de orina. Uno drena, hace una incisión de la piel y hace que la orina salga. Entonces, ¿qué debo hacer? Hago una talla vesical, derivo la orina hacia afuera y evito que la orina siga su tratamiento, su camino natural a través del pene. Entonces, derivo la orina por unos 5 o 6 días y prácticamente esa lesión cura espontáneamente sin ningún problema. Retiro la talla y prácticamente resuelvo mi problema. Lesiones de pene. Aquí hay disrupción de la túnica albuginea, etiología, el coito, cuadro clínico, dolor, hematoma, el diagnóstico. Esto es cuando hay lesión de la túnica albuginea del cuerpo cavernoso. Esto les voy a mostrar una serie de imágenes jóvenes. La lesión de escroto se debe debridar y cerrar de manera inmediata cuando hay laceraciones importantes. El traumatismo cerrado de escroto puede causar hematoma local y equimosis. Cuando hay una hematoma local importante a nivel del escroto, también se debe hacer una incisión en el escroto, se pone un pequeño drenaje y eso drena y para. Asegurarse que no haya lesión testicular. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay una lesión de escroto, siempre debo investigar, palpar los testículos y asegurarme que los testículos estén indemnes, o sea, sanos. El testículo agudo, cuando hay lesión de testículo, se presenta con náuseas y vómitos. Ustedes acuérdense cuando alguna vez tienen un golpe en el testículo, cómo duele el hipogastrio acompañándose de náuseas, ¿no es cierto? El hematoma puede rodear el testículo. El uso de la ecografía ayuda mucho al diagnóstico de esta lesión. Con esto hemos terminado, jóvenes. Yo creo que una clase más me voy a organizar para dar 2 temas, cosa que, si Dios quiere, terminemos cabalito hasta el 24 de octubre los temas que nos faltan. Si veo temas que son cortos, voy a intentar dar esos 2 temas en 1 hora ordinaria y dejar para un día sábado para que veamos solamente imágenes. Les voy a preparar las mejores imágenes que yo tenga para que ustedes ya se vayan viendo, ya vayan preparados para el primer parcial, aunque no va a ser esta la única vez que van a ver. Les voy a volver a preparándoles para el primer parcial cuando hayan las clases presenciales, jóvenes. Que les vaya bien, nos vemos el día miércoles, jóvenes. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Sería el jueves, doctor. Hasta luego, doctor. Vaya bien, jóvenes. Hasta luego, doctor.